Se dice que a los mexicanos nos quieren en otros países de otros continentes, que llevamos la fiesta, que celebramos hasta el Día de Muertos y que llevamos toda la energía. Acompáñanos en este capítulo para revisar de estas experiencias. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Hey, bienvenidos a un capítulo más de ¡Qué buena pregunta! Estamos muy contentos porque como iniciamos el capítulo, en México las personas estamos bien locas en el sentido que celebramos todos, siempre tenemos amistades con las que celebramos que renunciaste del trabajo, te corrieron del trabajo, que hubo algún fallecimiento y pues se haces el rosario y esas cosas, pero aprovechas también para cotorrear con la familia y esas familias que ya tienen rato sin juntarse. Entonces, cuando vamos de México a otros lugares, normalmente nos quieren, nos aprecian. Y cuando alguien de nuestro país, algún amigo que tan querido, se va lejos a miles y miles de kilómetros y vuelve, obviamente hacemos fiesta y aprovechamos y celebramos que alguien así vuelva y queremos todos juntarnos con él. Y hoy estamos muy contentos porque nuestro gran hermano amigo Luis viene desde el otro continente, cruzó el charco y nos va a platicar la pregunta del día de hoy, que ¿qué tan difícil es vivir en otro continente, estar lejos de tu casa? Vamos a hablar todos de eso, obviamente. También nos acompaña un amigo desde el Cebetis, desde la preparatoria del Gran Beto. De hecho, nos conocimos en la misma época y vamos a platicar qué ha pasado a lo largo de este tiempo. Pero bueno, esa es la pregunta principal. ¿Qué tan difícil es vivir en otro continente? Para esto, primero me gustaría que se presentaran, chicos. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Beto, mucho gusto. Pues como dice Paz, aquí nos conocimos desde, pues ya hace tiempo, ¿verdad? Y pues aquí estamos para hablar del tema de hoy. ¿A qué te andas dedicando ahorita, Beto? Soy maestro de nivel preparatoria de materias de especialidad. Ok. Ok. Bueno, yo conozco a Paz y a Beto también del Cebetis. En mi caso yo estudié aeroespacial aquí en la Universidad de Chihuahua y después terminé en Estados Unidos, me fui maestría a Francia, hice mis prácticas en un centro de investigación, me contrataron y ahora estoy trabajando allá en un centro de investigación en Francia, en París. Ahora sí la presentación en francés. Que no lo voy a hacer. No. ¿Cuántos años ya llevas ahí en Francia? En Francia desde el 2013. Me fui a la maestría y ya me quedé allá. O sea, papita el francés, ¿no? Ahorita. O sea, sí puedes hablar con la gente. Sí. De hecho, está curioso porque en realidad yo llegué sin saber francés, yo hablaba inglés porque la maestría era completamente en inglés. Y luego ya en mi maestría, en mis prácticas en el centro de investigación, pues todo en inglés, etcétera, pero me di cuenta que muchos franceses no hablan inglés. Y ya cuando me contrataron y que ya empecé con los proyectos, etcétera, yo les dije, ok, háblenme en francés porque de todas formas me es más fácil a mí aprender francés que forzar a todos a aprender inglés, porque realmente aunque es como obligatorio, o sea, realmente en Francia, en las clases en las que toman en general durante toda la carrera, son obligatorias inglés y otra lengua. La mayoría toman o español o alemán, pero están inglés. al lado, ¿no? Sí, o sea, literalmente por lo que yo he visto, en el norte toman alemán y en el sur toman español porque están cerca de España. Y realmente esa es la situación. Y yo les dije de que me hablaran sobre todo en francés para yo ir aprendiendo francés y etcétera. Y durante el proceso de aprendizaje de lo que estaba haciendo, de mi trabajo, fue en francés y gracias a eso ya puedo hablar francés, o sea, con mis colegas hablo francés, etcétera. Al inicio fue complicado porque realmente yo no sabía nada de francés, pero poco a poco, o sea, te vas acostumbrando al acento, etcétera, y pues ahí la llevamos. A mí se me hace bien difícil la pronunciación, siento Está que horrible. meten gargajos para todo. Merci. No, está horrible, o sea, realmente la pronunciación en francés para aprenderla está horrible porque ni siquiera usa los mismos músculos que usamos en español. Usa los músculos de la cara y hablan mucho como si estuvieran con los labios, o sea, realmente así como que estuvieran besando, así se habla mucho, o sea, hay muchas palabras que no te van a entender si no mueves los labios correctamente.
Entonces, para ligar dices, a ver, vamos a ver si hablas bien el francés o qué. Obviamente. Oye, y besan como si estuvieran hablando. Es que es el idioma del amor, por eso, o sea. No, sí, pues sí. De hecho, cuando yo llegué a Toulouse, que es el sur de Francia, me era más fácil que me entendieran en español a que me entendieran en inglés. O sea, porque para ellos es así como que, bueno, pues el inglés, pues es como todos lo hablan, etcétera, y son como que, ok, pues yo no quiero aprender inglés, pero el español me interesa. Y como está cerca de España y hay muchas personas en Toulouse que hablan español, los locales hablan español. O sea, no todos, obviamente, o sea, hay muchas personas que no, pero sí te es más fácil comunicarte en español a comunicarte en inglés. O sea, sí hay como no sé si puede llamarlo recelo de no querer hablar en inglés, aunque lo sepan, prefieren hablar otro idioma. Oye, sí tengo curiosidad porque yo he notado mucho que en Europa hay como un recelo contra los americanos, los Sí. de Estados Unidos, así Sí. como, eres de Estados Unidos, no, vete para allá o algo así. ¿Por qué? O sea, ¿sí es cierto esto o por qué pasa? Sí es cierto, o sea, realmente sí es cierto porque creen que los americanos son estúpidos en general. Que viendo al presidente... Aquí no vamos a juzgar a nadie. Que viendo los presidentes que han tenido últimamente, pues no les puedo decir de que... Bueno, sí o no sí. podemos nosotros juzgar con nuestro... Nuestro presidente actual, la verdad. Pero en general, o sea... Ya me dio sed por hablar del presidente. Salud por el presidente. Salud por eso. Salud por nuestro presidente. Nuestro presidente que antes decía que el único libro que había leído era El Principito y... ¿Que no ese era nuestro presidente anterior o...? Eso está bien chido. O la Biblia. Y la Biblia. Y la Biblia. ¿Qué parte de la Biblia? No, pues algunos pedazos. Los que dicen en no la misa. matarás y esas cosas. No robarás. Sí, ese le falló muy bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya hablando en serio, o sea, sí, no sé por qué, o sea, y también, no sé si viene, o sea, de las peleas que tienen en general, o sea, que tuvieron, o sea, porque Francia e Inglaterra se tuvieron en guerras mucho tiempo. Ajá. Pero contra Estados Unidos no sé, o sea, de dónde viene este recelo contra los americanos, porque realmente lo he escuchado. Yo estudié en Estados Unidos una parte, y sí, de los franceses siempre no les caía tan bien los americanos, porque tienen esta idea de que es como que muy falso. O sea, porque cuando vas a Estados Unidos todo es como que todo muy bonito, o sea, las personas están sonrientes, etcétera. La cajera, no sé, del Walmart te dice, ¿cómo está tu día? Etcétera. Y ellos lo toman como que literalmente así que, se están preocupando por mí. O sea, porque para ellos expresarse de esa forma, no más, o sea, preguntarle a alguien cómo has estado, realmente es que te interesa saber. No es así como el tipo de que lo hacen por amabilidad. Por amabilidad, etcétera. No lo hacen por eso. Realmente, si te preguntan eso, quieren saber si estás bien. O sea, y así son los franceses. Los franceses son más directos, son más directos, por ejemplo. Y si no quieren algo, te lo van a decir directamente. Si quieren algo, te lo van a decir directamente. Directamente llegas con la chica y... No, es que quiero irme a acostar contigo así rápido. Pues podría, directos. y a lo mejor te funciona, o sea, realmente sí. No, yo preguntaba a la chica con uno. Yo no creo que tenga el valor de llegar con la chica. ¿Qué? ¿Nos vamos? Ya. Pues mira, si te soy sincero, sí podría. La verdad, o sea, porque las chavas en Francia sí llega el momento, si le gustas, lo sabes. O sea, no va a andar con juegos, o sea, sí, eso sí. Pues no te va a preguntar cómo estás si no le interesa. Exacto. No, las francesas en ese sentido se me hacen incluso mucho más fáciles que las latinas, porque no hay este juego. O sea, no hay este juego. Es como que, estoy interesada en ti. Pero te ¿tú qué una piensas? semana. No, claro que no. No, nada Ahora que sí, ver. como dice, no vas o no vas, güey. Sí, literal, ¿vas o no vas? Estoy interesada en ti, y te lo voy a demostrar. A lo mejor va a ser diferente porque la cultura latina somos un poco más, pues, calurosos, más así como afectuosos, más como, de abrazos y cosillas así. Allá no, o sea, abrazar a alguien allá no, eso es impensable. No se puede jotear allá en Europa. No, tampoco. Ahí sí dice, no, sí es gay. No se puede cotear. Y de hecho tengo un amigo, de hecho de Chihuahua,
se llama Luis también. Saludos. Saludos a Luis. Pero neta, una anécdota con ese güey es así como que siempre que voy a visitarlo y luego que el vato empieza a gotear, yo así que, yo le sigo la corriente. Y si es así como que, no mames, ya lo extrañaba, o sea, aquí nadie jotea, o sea. Güey, yo no podría vivir así. Y alguien que expresa su amor con el tacto. Ya. Creo que ya no hay tantos, la verdad. O sea, no es que no lo expresen con el tacto, pero no van a estar así como... Son más independientes. O sea, los franceses en general son más independientes. Y eso es por la forma en cómo crecieron. O sea, los franceses puedes ver desde niños que van solos a la escuela y regresan, etcétera. O sea, y todo bien, o sea... Yo considero que la forma en la que los niños crecen en Francia son como pequeños adultos. La verdad, o sea, son personas que desde niño te van enseñando cómo va a ser su vida futura. Y así son niños lectores, que a mí me sorprendió mucho. O sea, realmente vas en el metro y ves a niños leyendo. Ah, O sea, está muy la padre. verdad, para mí fue un choque cultural. Fue un choque cultural así bien cabrón. El Principito también acá. Antoine, Bueno, fuera, o sea, te leen cosas. Física O cuántica. sea, por ejemplo, son la niña esa que mató a Will Smith en el negro, güey. no, pero por ejemplo, niños te leen Harry Potter o te leen, o sea, El Señor de los Anillos, o sea, cosillas así como que, bueno, el Señor no es tanto Historias de para niños. fantasía. Sí, El Señor no es sí, tanto me para gusta niños, mucho, sí. pero sí te leen así como que como Harry Potter, vamos, de fantasía, o sea, ponerlo así. Y esto es Pero y aquí en México no estamos tan acostumbrados a leer, la verdad, o sea, y de hecho con una chava que estoy hablando, que ella sí es muy lectora, ella sí me dice así como que le dije que acá en México no es como que todos vayan leyendo por la vida o siquiera que hayan tocado un libro como nuestro presidente. Y ella dice que aquí sí es muy común, o sea, que en Francia sí es muy común. No todos leen, pero los que leen, o sea, literalmente si vas a la tienda donde venden artículos electrónicos o etcétera, siempre hay un apartado llena de libros nuevos. Llena, o sea, de que realmente se van así como que las nuevas tendencias de libros que acaban de salir, ahí están todos. Y está repleto. Y si vas a las librerías, peor. O sea, está enorme. Incluso allá, algo que a lo mejor se les va a hacer muy extraño, pero los franceses son muy otakus. Ok. Los franceses son muy otakus. Porque los franceses, o sea, hay muchos que leen manga, hay muchos que leen... Ellos tienen lo que se llama el BD. Van al jale, cosplayados. Sí. Estaría bien. Bien, Estaría bien chido. Pero hay muchos cosplayers franceses, demasiados. Pero no, los BD son como los cómics franceses. O sea, y realmente son grandes, o sea, son muy grandes libros. Que básicamente es un cómic grande, pero como si fuera un libro. Están chidos, o sea, las ilustraciones están muy buenas. Pero en general sí son muy aficionados por todo, o sea, en general, o sea, sí se vuelven como que... Ya ves que el término otaku no se refiere realmente a las cosas como... al anime, etcétera, sino realmente es una... No puedo decir obsesión, pero así como que... sobre un tema en específico. Como una o sea, afición, bien. Sí, como una afición, sí. O sea, de que ahí sí le gustan los libros, si le gustan los... por ejemplo, hay muchos, y eso me he topado con muchos, hay muchos franceses que les gusta la serie del Doctor Who. Ok, sí. ¿Cuál? ¿Doctor qué? Doctor Who. ¿Doctor Who no lo has visto? ¿Cuál es? En la camioneta de viaje Sí, tiempo, sí, sí. güey. ¿Está el tiempo? Viaje en el tiempo, en una caseta de teléfonos, güey. No me ha tocado. En el... ¿Cómo se llama? Yo no la he visto, la verdad. Yo la he visto muy poco. Algo suena como Jarvis acá. Y sí, en cada temporada es un doctor diferente. Pero justamente güey. es una serie de años, o sea, de años, y ellos se conocen de las temporadas desde el inicio hasta ahora, o sea, y cuál fue el mejor Doctor Who, etcétera. O sea, es como si el Chavo del 8 nunca hubiera terminado y hubieran ido cambiando actores de así. Ajá, ¿no? sí, exacto. perfectamente, sí. Y es diferentes Doctores Who, pero todos Exacto. como diferentes líneas temporales, Exacto, pero es exacto. el mismo Doctor Who, güey. Sí, o sea, nomás van cambiando de líneas. De hecho, esa Porque línea cambian al como- actor, ¿no? ya está ruco, cámbialo. Sí, literal, justamente, esa idea fue muy buena como para seguir continuando la serie. De hecho, una hace serie como 2 infinita. temporadas salió una Doctor Who mujer
También, eso no sabía. Fueron no lo hace sabía. 2 temporadas, creo. Y pues ahorita creo que El dentro de lo multiverso. relativamente nuevo, un juego afroamericano también, que era muy nuevo ¿en serio? para eso. Porque Creo que algo vi, no estoy seguro, no soy aficionado. No lo dudo. Ajá. Pero bueno, es que eso se debe también a la naturaleza de los franceses, que realmente son muy intelectuales. La verdad, o sea, los franceses sí, regresando al tema de que son muy independientes, o sea, siempre desde niños, a un niño no le dices así como que le explicas con lógica de las cosas, del por qué están mal, por qué están bien, etcétera, qué es lo que tienes que hacer y el por qué. O sea, a veces siento que si como latino sí lo siento así como que déjalo ser niño, o sea, Déjalo jugar. déjalo jugar. Pero eso los hace adultos diferentes, o sea, adultos que piensan de forma diferente. O sea, yo no digo cuál es la mejor forma en la que deben de criar a sus hijos, pero sí genera a adultos que son completamente diferentes a que si fueran latinos, o sea, en general. O sea, son más centrados, o sea, en su trabajo, pues obviamente tienen esta idea, y eso con un colega yo así como que yo no lo entendía y ya me lo explicó. En México, sobre todo, bueno, voy a hablar por Chihuahua, que vas a trabajar en la mañana, etcétera, empiezas temprano, sales de trabajar, y a menos de que seas Beto, porque trabaja mucho, Eso de tener 2 trabajos. o 3. Saludos a Riveras. Ahí en la orilla. Gracias por pagar mis cuentas, Rivera. Allá donde vuelve el polvo. ¿Cómo era, güey? Donde se vuelve al polvo. Donde se vuelve el polvo, donde va el aire caliente y se regresa frío. Al menos se regresa. A veces, quién sabe, lo tumban por ahí. No, pero, o sea, ¿qué quería llegar con esto? Sí, de que todavía tienes tiempo, es que sales de trabajo y haces cosas. O sea, todavía te puedes ir, no sé, vas al cine, vas a un restaurante, sales a pasear, haces ejercicio, no sé, lo que sea. O incluso aquí, de que haces ejercicio en las mañanas antes de irte a trabajar, etcétera. Francia tiene horarios que para mí me molestan mucho, o sea. Es como en Alemania, que cierran bien temprano. Exacto. Sí. Y que abren bien tarde. O sea, por ejemplo, si yo quiero ir al gimnasio en la mañana, está cerrado. O sea, yo no puedo ir al gimnasio antes de ir a trabajar, porque todos tienen los mismos horarios. Y No hay horario de tercer turno allá. no, La verdad es algo inhumano allá, ¿o qué? a excepción de las maquilas. Las maquilas, Ok. sí. Pero todos los demás no. O sea, justamente lo que tú acabas de decir, de que es inhumano, allá sí cuidan tu salud. Tu salud mental, de que estés bien, etcétera. De hecho, legalmente no puedes trabajar más de 48 horas a la semana. Legalmente. No puedes tener 2 trabajos. O sea, y en México, pues obviamente Aquí muchas tenemos personas hasta 3. tienen muchos trabajos, Sí, porque pues, mano pues, de obra. un trabajo, exacto, o sea, porque un trabajo no, Pero no, ¿qué tal no no es es suficiente. Oye, cuando yo andaba en Alemania tuve una experiencia de que me mandaron ahí de la empresa, ¿no? Y me tocó ver a mis compañeros de Alemania, los ingenieros, dormidos en el jale. Y yo dije, estos güeyes ahorita me los corren y les van a dar un cague bien vergas. Y nada, ¿no? Llego y el jefe de ellos estaba dormido. Y ya me explicó, no, es que aquí cuando acabas tu trabajo, tienes chance de descansar y darte un relax y todo el rollo. Y yo, ¿qué? ¿Y por qué en la misma empresa, pero en México, si yo hago eso, me mandan a la... me corren y... Pero ¿qué tal los turnos triples a cambio de pizza, Y los pizzas. Y luego ni siquiera una Menos pizza unos buena, tacos o güey. algo así, ¿no? Porque Y luego la de puro pepperoni, ni siquiera la de descarga. No, deja tú, y luego nada de marca buena, así, peperonísimo. Bueno, sin decir marcas, pero sin decir marcas, porque esa sí era una marca! censurar. ¿A qué idiota se le ocurrió eso, no? Ay, No, pero ahorita que mencionas Pepe eso, Pepperoni, me acuerdo de una experiencia que cuando Luis nos cuenta así de que su jale de allá, está dice, no, es que termina el proyecto y me dan un mes de vacaciones. vete a la... No mames. de hecho, ahorita estoy de vacaciones, o sea, y un mes, o sea, Trabajé un año y medio. No es como que estén trabajando desde acá, que es... Llevo tantos años en la empresa y me gané 2 semanas. qué triste. Güey, 10 días, mamón. De hecho, si les cuento, o sea, de hecho, mi caso es todavía un caso especial de Francia, la verdad, o sea, y gracias a Dios trabajo en un centro de investigación. Porque yo tengo 25 días por ley de vacaciones.
sin contar sábados y domingos, o sea, nada más ni días festivos ni nada. Tengo como 12 o 11 días festivos al año y cierran la empresa una semana en diciembre. Siempre, todas las empresas. No, ¿O nomás esta, la tuya? no, Nomás la la mía. tuya. ¿De Navidad, Año Nuevo o algo así? Sí, justamente. Y yo, si me quedo horas extras, no me las pagan, pero me dan días libres, que puede juntarse hasta 20 días. Ok. O sea, en total puedo tener 45 días más los días festivos y la semana que cierran la empresa. O sea, Te pagan con vacaciones. me pagan con vacaciones. Está chido. Qué chido. Está chido. Suena cool. La verdad. Pero sí las puedes agarrar cuando tú quieras. Es como otras empresas que tienes 30 días de vacaciones, pero híjole, hay un chingo de chamba y no te puedes ir y yo soy el dueño de tu vida. Y... No. De hecho, normalmente no hay problema, porque la mayoría de los franceses las toman siempre en el mismo periodo. O sea, porque ellos mismos, de que, ok, la mayoría tienen hijos, etcétera, y son en las vacaciones escolares de tus hijos que tomas vacaciones, etcétera. Y así que entre ellos los mismos proyectos se van cambiando. O sea, se van adaptando a que casi todos van a estar de vacaciones. Yo soy la excepción. Casi toda la sociedad es un relojito. ¿Cómo? Es como un relojito toda la sociedad alrededor. Sí, exacto. Todos los engranes jalando al Sí, mismo sí, tiempo. Si suena el cucu y se meten todos. Y yo soy la excepción, porque pues yo no tengo necesidad, o sea, yo no tengo hijos, yo no estoy casado en Francia, etcétera, y realmente para mí, muchas veces que tomo vacaciones, ya sea es para viajar o para ir a México, así que Ok. en ambos casos, si es para venir a México, la mayoría de las veces vengo en diciembre. Ahí no hay problema porque muchos toman vacaciones en diciembre. Pero para viajar, yo tomo vacaciones cuando yo quiera. O sea, y muchas veces yo prefiero tomar vacaciones en temporada baja, donde los precios son más bajos y donde no hay tantos turistas. Y pues en mi trabajo pues siguen con sus proyectos, etcétera. Pero no me lo niegan, o sea, realmente no me lo niegan. Solamente yo les digo, o sea, con meses de anticipación voy a tomar vacaciones estos días. De este día a este día yo voy a estar fuera. Y ya, así como que arréglenselas como puedan. Lo bueno es que ciertos proyectos, bueno, es que depende, o sea, ciertos proyectos puede que tengas así como que un colega como de soporte, y que si tú te vas, el otro va a tomar así como que la responsabilidad y le va a seguir. Si estás tú solo en el proyecto, los últimos días antes de que te vas de vacaciones, sí son como que Muy pesados. muy pesados. Y luego ya te vas, o sea, pero realmente nadie te va a estar hablando en tus vacaciones, de que te pongas a trabajar, etcétera. Tengo colegas que lo hacen, realmente, que sí trabajan en sus vacaciones, pero yo les digo, o sea, no. pero yo no. No. Luis, por favor, conéctate una emergencia. Estoy de vacaciones. Sí, porque Luis, incluso, está quemando la planta. Es que está muy raro, o sea, porque... Pues apáguenla. Yo no la puedo apagar desde acá, güey. Es una pelea de que recursos humanos dicen, ustedes no tienen el derecho de decirle a sus trabajadores que tienen que trabajar tanto. O sea, recursos humanos, a diferencia de México, sí está más o menos de tu lado. O sea, sí te dice que, ok, queremos que esté bien, queremos que no tenga problemas de salud, ni mental, ni etcétera, y que estés bien. O sea, realmente sí cuidan mucho eso. No, pues es que Francia fue como que la cuna de los derechos humanos, perdón por la interrupción. No, sí. Sí, no, la verdad Sí, o sea, derechos, sí, o sea, sociales tienen muchos, o sea, realmente, por ejemplo, yo tengo seguro de desempleo, de que si me quedo sin trabajo o me corren, me siguen pagando. Gobierno. Pues tú pagas, o sea, realmente, o sea, cada mes tú vas pagando por ese seguro de desempleo, por eso, ok, te van quitando por una eso, parte sí, y es tu para seguro. que cuando a ti te corran, te dan, creo que al inicio sí es todo tu salario completo y después varios meses va bajando, o sea, mientras vas buscando un trabajo. Sí, como que para que te pongan las pilas. Sí. Que lo usan para hacer vacaciones, me imagino, y luego ya buscan Sobre todo en el sistema francés, que realmente buscar un trabajo es, no es, aquí siento que es más rápido. Allá, son meses de proceso de buscar trabajo. no, eso ya tú no lo tenías. Sí, meses, o sea, son meses. O sea, yo tenía amigos que saliendo de la maestría, hay unos que tardaban 3 meses en conseguir trabajo y eso porque era la misma empresa donde hicieron sus prácticas, y ahí había otros que tardaban todo el año, o sea, que es lo que te dice Francia después de la maestría, que puedes quedarte para buscar trabajo, para encontrar un trabajo.
Porque la búsqueda, o sea, buscar trabajo, uno que te guste y que te llamen, es una cosa. Y también todo el proceso burocrático, porque Francia es muy burocrática, que todos los procesos son muy lentos, muy lentos, pero... y así son. O sea, realmente me agrada. Son arma de doble filo, porque en Francia sí siento que como que todo está muy cuadrado. O sea, realmente si te piden estas cosas, son estas cosas. Vas y las llevas, punto. O sea, y son cosas que no son así como inútiles. O sea, no te van a pedir así como que no, el acta de nacimiento de tu tatarabuelo. O sea, no. O sea, sí te piden así cosas que son necesarias para que no pase ninguna otra cosa. O sea, para que ya sea que no exista fraude, que no exista así como... O evitar, vamos a llamarlo evitar porque en todos los países existe, corrupción o lavado de dinero, etcétera. O sea, sí está muy bien documentado todo. Y por eso el proceso es lento. Porque tienen que pasar varios filtros. Vaya. O sea que si que hacemos 2 horas, allá hacen 4 en los trámites. Sí. O más. Pero bien hechos de perder. Sí. Relativamente hablando. Híjole, Pero allá no se meten en la fila. El acta de su primo tercero. Híjole, Monami. Pues mira, aquí a veces los trámites son muy rápidos, pero porque Ciertas palancas. sí. Allá no. No, aquí no hay corrupción, güey. Eso no existe. No, en países de allá de otros lados del mundo. Sí, obviamente en Italia nada más. Bueno, Luis, ya nos hablaste mucho de... Yo escucho muchos beneficios de Francia, pero ¿qué es lo más difícil de irte lejos de tu país, de estar en un continente más allá? ¿Qué fue lo que más se te dificultó en esta aventura? Extrañarme. También platícanos de esa parte. Y Beto que nos platique de esa parte de... Fingir mi muerte. ¿Cuántos años te has ido ya, Luis? ¿10? 10 años, más de 10 años, no, 10 en total, porque realmente me regresé un año a México, fui profesor y luego ya regresé. Pero si me voy desde el inicio, o sea, desde el 2013, que es cuando me fui, o sea, lo primero que sentí así como que difícil, pues obviamente es la barrera del idioma, porque pues yo no sabía francés, así que realmente nadie me iba a hablar en inglés, o sea... Sonreías ahí a las personas, así como que te decían así como que, sí, muchas gracias, etcétera, y yo así como que no entendía, así como que... De nada. El que estudió Duolingo le pone Rouge. Hombre, yo solo sé decir la manzana es roja. Póngale la Rouge. La manzana es roja. Póngala. Omelette du fromage. Eso- Dilo de nuevo. Omelette du fromage. Ay, Dios. Y sí, o sea, fue la barrera del idioma en general, o sea, y realmente eso te complica mucho las relaciones humanas en general, o sea, hacer amistades justamente... Al final mis amistades en mi maestría fueron ambiente internacional, o sea, porque las personas con las que podía comunicarme eran mexicanos, argentinos, ecuatorianos, colombianos, indios, había Canadá, americanos, había una rusa, italianas, españoles, o sea, muchos lados. Chido. O sea, había muchos. Y ese es mi ambiente. Y ese es mi ambiente que incluso ahorita es el que mantengo realmente. Pero no conocí muchos franceses, justamente por la barrera del idioma, o sea, porque realmente ellos hablaban en francés y no sé si es por pena o etcétera, pues yo nunca les quise hablar en inglés, sobre todo porque pues si todos hablan en francés, pues yo no voy a interrumpir así como que hablando en inglés, como que para que todos cambien el idioma. Y What's up, sí me costó realmente, o sea, sí me costó hacer como que relaciones con personas que hablan en francés al inicio cuando recién llegué. Pero realmente el ambiente internacional es bien chido, o sea, la verdad es con los que haces tus amigos, realmente es con los que mantienes contacto incluso después de graduarte. Y neta está bien chido. La otra barrera, no puedo decir barrera, pero diferencia... Otro reto.
fue que los latinos somos más cálidos, o sea, realmente. No es que los franceses no tengan sentimientos ni nada así, o que sean muy fríos, etc. Son robots. Pero se expresan de formas diferentes. O sea, justamente lo que te decía de que abrazar a alguien allá no es tan común. Pero, por ejemplo, allá es común de que entre hombres se besen en las mejillas, aquí no. Chupo. Qué puto. Acabas de decir de jotear. No, pero es diferente. Pero, No pasa nada, aquí nos besamos en los labios y no. ¿Qué? pero bueno, justamente el besarse en las mejillas con un francés, o sea, significa que realmente el vato te aprecia. O sea, Pero también puedo besar a una mujer en la mejilla o nomás es entre hombres ahí. Oye, no, sí, o sea, entre mujeres es más normal, pero... No, pero un hombre o una mujer en la mejilla es algo así como, no, te pasaste en la mejilla. No, Ah, ok. es de lo más normal. O sea, pero ya son dos. Un lado y el O otro. tres. Y creo que escuchas... ¿Cada mejilla y la boca o qué? No, o sea, uno, Una dos, mejilla y luego la otra. 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4. O sea, Llegas, besas a la francesa, lo siento, es que soy mexicano. Son otras costumbres. No hablamos el mismo lenguaje. pues mira, creo que te serviría como frase para conquistar una francesa. Es que lo siento, soy mexicano. Y ya. La neta, ¿cómo vas a romper el hielo allá? la neta, a mí en Alemania sí me valió. La neta, sí, como. Era yo mismo, me valía que eso. Yo Sí, llegaba, sí, sí. abrazaba y esto. Y pues. Yo tengo el pretexto, no es que soy de otro país, que en mi país así se usa y les gustaba. Y les gusta, les gusta, No porque- era así como, no, vete por ahí. No, era así, qué chido que eres así. Es que les gusta porque tú eres el exótico, tú eres el extraño. O sea, Carne nueva. Carne fresca. porque no hay nadie que vaya a actuar como tú. O sea, tú eres o sea, simplemente, o sea, a nosotros nos gusta mucho porque sabemos, o sea, lo que se siente abrazar gente, etcétera. Allá no lo saben porque nunca lo han experimentado y cuando lo experimentan y si les gusta, si es así como que, chido. Quiero esto. Pero por ejemplo, ni siquiera tiene que ver con los franceses. Una vez abracé una china, se paniqueó bien feo. ¿La China? ¿La China? No, es que China es una Porque cultura los chinos bien es rara. todavía peor, o sea, los Sí, chinos pues no les puedes ni aplaudir es cuando un contacto concierto. cero, o sea, no. Si les aplaudes en un concierto se enojan. ¿En serio? O sea, yo he visto que si les aplaudes de mal, ¿cómo se dice? Mala educación. De mal educación. Ya. No, en serio, no. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo la China? Que termina la historia. No, pues nada, o sea, Se nomás- hizo bolita, No, o sea, no sé qué. Me cacheteó. No, nada, no son agresivas las ¿Qué chinas. te pasa? Chao, ni man. Se enamoró y ya. No, gracias. Tuvimos 2 hijos. Pero eso es otra historia. Y ahora somos felizmente casados. Nada, pero sí. Está muy divertido, o sea, la verdad. Pero son diferencias culturales que tenemos entre México y Europa, o sea, no son fríos en sí, porque realmente me ha tocado gente. Esto se me hace extraño, o sea, la verdad. En Francia muchas veces haces amigos, o amigos en general, solamente porque te ven muy seguido. Estás en mi salón, ya eres mi amigo. Casi. Y es en serio. Y te topo a él. Al principio, ¿no? Cuando va por la calle le digo, bonjour. Sí, exacto. El pinche mundo. Es que siempre viene y me compra pan y es mi amigo. Es que es algo así, es que literalmente, por ejemplo, si voy al gimnasio y me topo siempre las mismas personas, el primer día, nada. Y luego los primeros meses, nada. Ya como después del tercer mes, y así como que se van acostumbrando a ti, etcétera. Y luego después así como que ya empiezan a hablar poquito y así como que si te das cuenta como que ya te están agarrando cariño, o sea, y es extraño, o sea, realmente es muy extraño. O sea, de que nada más porque te ven muchas veces, ya asumen que haya visto. Al tercer día ya ser instructor ayudante con la barra. Monsieur Louis, Es que me ha tocado muchas personas, o sea, bien extraña, de que, no manches, o sea, sobre todo los franceses borrachos son completamente diferentes a los franceses sobrios. Muy diferentes. Los franceses sobrios son como que más calmados, o sea, más así como Muy que centrados. muy centrados, etcétera. Cuando están borrachos, no, Todo se diferente. descontrolan, o sea. Bájate de esa mesa, güey. Sí. No, lo peor es que se encueran los vatos, o sea, literal, los vatos, las mujeres casi no. I need un table, pues aquí tienen uno.
Pero el vato más sericito, ese que jamás, o sea, que jamás pensaste que haría algo, es el que se encuera y está ahí en medio de la... ¡Helicóptero! ¡La cabra! No. Saludos a Keki hasta Guadalajara. Ay, está bien divertido, la verdad. O sea, yo me pasé muy bien. Pero sí, y luego ya en la peda si te dicen que, güey, es que tú me caes muy bien, y cosas así. Y yo así como Háblame, perra. y es que, güey, hemos hablado como 2 veces. Ah, pero me hablaste muy chido. Me caíste bien, encuérdate. Hazme la cabra en la cara. Ay, güey. Cosas de francés. Ay, Dios. El lenguaje del amor. No. Directo. Y hay algo muy divertido que a mí me gusta. A mí me gustó mucho en la escuela de ingeniería de en Francia. Que muchas veces las escuelas de ingeniería tienen como la asociación de estudiantes, tienen una banda de música. Y esta banda de música pues tiene tuba y tiene instrumentos de viento, etcétera, y una especie de tambora, pero pues no es tambora. Y salen, o sea, de repente en las fiestas de ingeniería, salen así en las calles tocando, etcétera, y van todos los alumnos detrás y hacen un desmadre en medio de la ciudad. Y así Una marcha está bien acá. chido, neta, está divertido. Ya van todos a algún lado y todos cantando. O sea, realmente sí, o sea, los franceses borrachos me caen muy bien, o sea. ¿Borracho? Sí, la verdad me tocó conocer un par. Saludos a Pablo y a Justin, los que... No, realmente me caen muy bien los franceses borrachos. O sea, los franceses sobrios, pues, sí, pues están tranquilos, etcétera, pero realmente me falta muchas veces esta parte, digamos, latina, como que más expresivos, etcétera, que realmente nada más lo tengo cuando se ponen borrachos. Por eso organizo todas las pedas de Francia. en mi casa. ¿Cómo les dices? La pesa en mi casa. Verga, no sé. Verga, no sé. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, y si hay un lado difícil en cuanto al extrañar a tu familia, a tus amigos, Pues a no te tus digo que panas, Jimmy Fuerte. tus nakamas. Pues mira, se extrañan muchas cosas. O sea, obviamente extrañas tu familia, extrañas tus amigos, sobre todo porque entre más pasan los años te das cuenta que las personas van envejeciendo y que ya no eres parte de su vida. O sea, realmente, o sea, por el caso de Beto, que se casó, tuvo hijo, etcétera, y yo no estuve ahí presente. Ya le pegan. Ya le pegan. Ahorita me van a regañar por venirse con nosotros. Y muchas historias que pasaron alrededor de mis amigos y de mi familia que pues yo no pude estar presente. O sea, y sí te sientes así como que, o sea, sí lo resientes, o sea, la verdad. Pero pasan los años, ya te vas acostumbrando, así como que, ok, bueno, esto es lo que yo decidí y estas son las consecuencias de lo que yo decidí. Lo único que no se pasa, lo siento, Beto, pero es la comida. Fíjate que justamente eso quería hablar. La O sea, comida, no. O sea, neta, los mexicanos estamos muy apegados a la comida. Es o sea, sagrada, güey. y sí, o sea, unos buenos tacos o unos buenos. O simplemente mi comida favorita no es comida, es como un snack, que son los elotes. Ay, yo los amo y neta, cada año vengo aquí y cada día como elotes. O sea. ¿A poco en Francia no venden? Oye, güey, ¿No? es que bien diría, güey. O sea, con los mexicanos te puedes meter con cualquier cosa y no hay pedo, güey. Pero no le toques ni a la jefita ni a la comida, güey. Exacto. O sea, Oye, qué buena área de oportunidad. Vamos a poner elotes. Pero en Francia no vamos a poner un puestito de elotes. Es que en Francia. Es que no. El elote. No comen tanto en general, o sea, elote es como una comida extraña, o sea. Exótica. Sí, o sea. Por sí, eso lo puede ser vendemos más gourmet, caro. güey. Lo vendemos más caro. 20 euros el elote, vámonos. cuesta un chingo, pero no 20. Sí cuesta como. O sea, digo un chingo en comparación, pero cuesta como 3, 4 euros, 2 elotitos de este tamaño. Y ni siquiera que con la mazorca, todo, o sea, Por todo eso. bien completo, o sea, literalmente así como en un paquete que viene de Senegal y está bien culero. Y no.
Pero en general la comida, o sea, se extraña mucho la comida. Y gracias a Dios en París neta, los amo. Hay un restaurante de tacos muy bueno y sí voy muy seguido. ¿Cómo se llaman para etiquetarlos ahí? Le taqué. No, de hecho se llama El Cartel del Taco y neta están muy buenos. O sea, es como... Y un mexicano los pinches monos. Yo le disparo los tacos y lo haga. No, está bien No chido. se ofendan, Y es luego- mexicano. No, y luego tienen así un luchador, o sea, como la máscara de un luchador tipo Blue Demon, o sea, como la imagen de... Como en el logo. De la taquería. Está chido. No, están muy buenos, la verdad. No, pero la comida es de lo que más extraño, la verdad. O sea, las amistades, todo, pero la comida es la comida. Desayunan pan, vato, ¿qué es eso? Un chingo de hongos, ¿no? Un chingo de hongos. Sin comentarios, la neta. Pues dijo que se echaba a perder de un día para otro el pan. Pues, ¿con qué lo hacen? No, pues que no le ponen conservadores, o sea, literalmente es el pan recién hecho, cada día hacen pan, o sea, porque pues se consume un chingo y pues obviamente en cuanto te lo compras lo tienes que comer casi, o sea, al día siguiente ya no sabe igual, o sea, Pues es que es mucho ese pan como de masa madre y todo ese madre. también tienen pan de masa madre. Sí. O sea, ese pan no te hace daño. No. No tiene gluten. O sea, porque yo... Bueno, no sé, a mí no me hace daño, O sea, a otras personas sí. No, yo me refiero porque en una dieta normal, cuando te dicen que sea saludable, siempre te dicen adiós al azúcar, adiós a la harina. Ah, no, pero bueno, Pero aquí es porque yo la fui harina con tiene una un nutrióloga proceso. hace mucho y ella decía que con el pan de masa madre con eso se arma. Sí, por eso digo, porque aquí la harina tiene quién sabe qué tal. No, es igual. Allá de todas formas es harina, de todas formas. O sea. Pero eso es muy común, ¿no? Allá en cualquier zona europea que el almuerzo es con algo de pan y... De hecho, tortillas. De hecho, aquí se dice que el desayuno es lo más importante. chilangos, güey. Allá no, así como que es la comida y de hecho comen bien pinche temprano. Y luego la cena es fuerte también. ¿La comida qué hora? Bueno, es que también es comida de empresa, así que, pero en general todos comen entre 12 o qué? 12 y 1. Puro Y brunch. 1 2, o sea, vamos a ponerlo así. O sea, esa es la comida francesa normal. Y los restaurantes, que a mí me caga, A las 7 abren cierran. nada más en ese periodo, cierran y ya nada más, y vuelven a abrir en la cena. O sea, si quieres comer a las 4 o a las 3:30, está hay todo nada. cerrado. Lo siento, joven, ya se acabó la... Está todo cerrado y neta a mí me molesta un chingo, o sea, porque realmente tienen, o sea, como es que, como te decía, de que todo se mueve, Muy todos al cuadrado. mismo ritmo, porque todos más o menos es a la misma hora, etcétera. Y si tú eres el que come a horas diferentes o el que viaja en fechas diferentes, pues vas a batallar, o sea, y así pasa mucho en Francia, o sea, para ellos son esas horas que son las horas para comer y esos son los días para viajar. Y sí. Salud. Se pone... ay, ¿qué? Salud por la Francia. No manches. La libertad. Hasta por la comida batallas allá. Es que, número uno, eso sí es algo que tengo que decir, o sea, en México se come mucho chile, o sea, sin albur. Tengo que especificar. Aquí no vamos a juzgar a nadie. La cara. A quien le gusta el chile, aquí no vamos a juzgar. No, o sea, pues Somos inclusivos. somos inclusivos y todo, pero realmente el que te comes. No, o sea, en general Chile es base de la comida mexicana, la verdad. Y allá muchas veces vas al supermercado y ni siquiera saben cuál chile te están vendiendo. Nomás lo ponen como chile verde. Y así como que, güey, o sea, de repente me vendes algo que es similar como al jalapeño. Y de repente me vendes algo que es similar a, no sé, Cerrado. Chilaca. No. Habanero. Con el que se hacen los chiles rellenos, pero se me olvida el nombre. Chilaca. Chilaca, justamente. Y no saben siquiera, o sea, qué chile te están vendiendo nomás para ellos. Eso. Ah, es un chile y es verde. Y es verde. Y no, o sea, para encontrar chiles como que un poco más similares a los de México, tienes que ir a tiendas asiáticas. Justamente porque pues allá sí se come mucho chile, etcétera. No vas a encontrar lo mismo, pero pues encuentras similares. Y ya si quieres chiles
mexicanos, vas a una tienda mexicana, pero no todos tienen. O sea, lo que venden más es jalapeño, o sea, pero que ellos mismos cultivan y ellos venden. O de lata, pero pues los de lata no es lo mismo. No es lo mismo. Incluso los cultivados saben diferente, ¿no? Hasta por la misma tierra y todo el rollo. Sí, pero pues es mejor que nada. Eso sí. Es mucho mejor que nada. Qué loco. Oye, Beto, ¿y tú qué nos puedes decir de esta experiencia de tener a Luis tan lejos durante tanto tiempo y verlo cada que se deja? ¿Te puedo robar una? Pues mira, es bien raro porque desde un principio se me hace bien raro porque Luis era de que salimos del Cebetis y luego de repente dijo, ya me voy a Estados Unidos. Ah, Y yo, sí. Simón. Y luego de Pues te pregunté. repente de Estados Unidos y luego de repente como se pone a trabajar en la UASH, pasa un año y luego, ya no va a Francia. Entonces así como que pues ha estado más allá que aquí, ¿verdad? He estado... No más allá que ahí. Ya has estado más tercio tiempo de fuera. Pero es un tercio de mi vida en Francia. O sea, ya está. Pero pues, o sea, fuera de aquí, más ¿cuántos años te aventaste en Estados Unidos? Me fui a los 20. A los 20 años me fui. Tengo 33, ya van 13 años fuera de 13 años fuera de casa. 13 años fuera de México. Toda una vida, ¿verdad? Sí, no manches. Oye, pero se me hace bien vergas, bien chido que aquí en México pues hay ese tipo de amistades que te puedes ir Sí, 10, 5, 7 años y vuelves y es como si no hubiera pasado el tiempo. Eso me encanta, justamente, neta, me encanta así que pueda irme yo y muchas veces, o sea, no es que no queramos, pero muchas veces llevamos meses sin hablar, etcétera, pero ya cuando nos volvemos a hablar o volvemos a contactarnos o vengo a México, etcétera, es como si no hubiera pasado el tiempo, o sea, me cuenta así como que, mira, me pasó esto, etcétera, y yo le digo, mira, a mí me pasó esto, bla, bla. Y seguimos, o sea, y neta está bien verga, o sea, eso está bien chido. Realmente esos son amigos, la de los que no importa lo que tú hagas a través de los años, etcétera, siguen ahí, neta. Y luego algo que se nos hace en chido es que nos contaba así de su trabajo, de no, y que trabajo en esto y que no sé qué. Y Sí. ¿Y a dónde andas ahorita? No, bajé al gimnasio, aquí abajito. Sí. Me lo imaginaba como ¿cómo se llamaba? El Hank Scorpio de los Simpsons. Yeah. es cierto. ¿Qué necesitas, Luis, para trabajar? Hamacas. Y luego ya todo acá la tienda con hamacas o yo qué sé. Digo, así se me figuraba porque contaba y luego así, Luis, ¿vas a trabajar, neta? Tu día de trabajo se parece a un día de descanso de aquí de México. ¿Estás seguro que vas a trabajar? Ay, Dios. Algo así. Neta que yo después de la pandemia yo amé mi trabajo porque muchas veces, o sea, ahorita ya dentro de la empresa se puede trabajar 2 días de teletrabajo, que sería como home office aquí, ¿cómo le llaman? Home office. O sea, 2 días por semana y todavía puedo trabajar 30 días más donde yo puedo poner los días como yo quiera. O sea, tengo 2 días a la semana que puedo ponerlos como yo quiera. Puedo meter estos 30 días que tengo al año para meterlos, por ejemplo, si quiero toda una semana completa de home office, lo puedo meter y me quitan 3 días de los 30. Y así me lo voy llevando durante todo el año y eso está bien chido porque de hecho puedo trabajar, eso está chido, pero yo quisiera que todavía estuviera más permitido. Porque neta, yo quisiera trabajar desde México, pero no me dejan. O sea, sí puedo trabajar nada más dentro de Francia. O sea, si hago home office, me puedo ir, no sé, sí me ha tocado que me voy a ir a visitar amigos a Toulouse, porque yo vivo en París. Y me quedo allá una semana con un amigo y trabajo desde allá, sin problema. Pero sí me gustaría venir a México, trabajar acá y estaría mucho mejor. Pero eso no se puede. Ganar en euros y gastar en pesos. El sueño europeo. Sí, iba a ser sueño americano, pero no, sí, sueño europeo. El nuevo sueño americano. Cruzando el charco, la película. Cruzando el charco. ¿Cuál pinche río? Crucé todo el charco. Ay, Dios. Hablando de cruzar el charco, algo que muchas veces siento que es la edad, o sea, el hecho que realmente ya o sea, he viajado tanto en mi vida que ya es cansado. Al inicio tú muy feliz, vas en el avión, bien emocionado, etcétera, sí. Voy a tomar un vuelo de 12 horas con madre. Sí, ahorita ya es así como que, vergas, tengo que ir bueno, quiero ir a México porque obviamente sí quiero regresar, pero no quiero el trayecto, o sea. Me van a dar 3 comidas en el vuelo. Ahí no tienen teletransporte de casualidad. No. Ya tengo una técnica que es literalmente: tomas una copa de vino,
quedas dormido y ya, despiertas y ya estás. Y te teletransportas. Sí, viajas en el tiempo. Literal. Por eso ya ahorita ya la mayoría de los vuelos que compro son vuelos de noche. Ok. Sí, porque si no ya. Para llegar más o menos adaptado, ¿no? Hasta con la hora. Pero en esos vuelos tienen las películas de También me estreno y todo ayuda eso, justamente. También me ayuda eso para el jet lag. Me ayuda mucho para simplemente llego en la mañana y ya me quedo despierto todo el día y ya me duermo en la noche. Así. Qué buen hack. Sí, es muy bueno. A mí también me ha gustado la comida de los aviones. Ay, qué bueno cuando ¿Te vas gusta? hasta allá. Sí, está chido. O sea, no todas las aerolíneas. Bueno, nomás he viajado en Lufthansa. ¿Lufthansa tiene buena o no? ¿Cómo? ¿Tiene sí, buena, la comida no? está chida. Ya. Yo he viajado en un chingo. He viajado en Oye, ¿te Lufthansa. ha tocado ir en esos aviones de 2 pisos, pero subirte en el piso chido? Obviamente no. Obviamente no. ¿Te ha tocado viajar? A ver, eso existe, güey. Mira, Sí. mira. Estar en Europa y lo que tú quieras, en el centro de investigación, etcétera, sigo siendo de clase media. O sea, no. Yo no puedo pagar eso. Digo yo porque a veces te mandan de la empresa así. Mamalón. Pero pues obviamente la empresa Pero es que- quiere reducir gastos. Exacto, o sea, sobre todo, o sea, es que es un centro de investigación, ni siquiera es una empresa chida de negocios, etcétera. No, esto es de que, güey, pues, mira, el gobierno nos dio este año tanto dinero, pues te chingas, o sea, lo más barato. Sin más Francia. lo que sea. Sí, pero en su época dorada sí tiene mucho dinero esa empresa. Y ahorita ya no tanto. Bueno, ya para ir al siguiente punto, ¿qué nos recomendarías a todos los que queremos irnos a vivir a otro país, a otro continente? ¿Qué consejos darías, Luis? ¿En qué sentido? O sea, Si alguien se quiere ir para Francia, ¿qué le dirías antes de irte no sé, a lo mejor en su mentalidad, en su psicología o en su papelería o no sé, ¿qué consideras más importante para irte a vivir a otro lado? Ok, creo que primero cosas que yo no hice, pero que me hubieran servido es aprender el idioma, a donde quieres ir. O sea, la verdad, muchas personas dicen, con el inglés basta, etcétera. No. No, eso es una mentira. Otakus que quieren ir a Japón, aprenden japonés. Sobre todo, o sea, Allá no va a haber mucho inglés. he ido a Japón, nadie habla inglés. No, pero está dicho Japón, vayan a Japón. No, en general, o sea, aprendan el idioma, aprendan acerca de la cultura también, de cómo se desarrollan ahí, porque si no va a ser un choque cultural muy cabrón cuando lleguen a ese país. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, el sueño otaku es ir a Japón y bla, 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 pero no les dicen todas las cosas que significa vivir en Japón, o sea, de que las personas son de tal forma, etcétera, con los extranjeros son de tal forma, el trabajo es de tal forma, etcétera. En Francia, pues obviamente es lo mismo, o sea, es como que las personas van a parecer más frías de lo que son en Latinoamérica, sobre todo si vienes de Latinoamérica. El trabajo no va a ser lo mismo que vas a tener aquí. Vas a encontrar cosas mejores, pero vas a encontrar cosas que a lo mejor te vas a decir de que no, o sea, ¿Cómo? Esto vale madre. Sí, por ejemplo, el clima, estúpido clima. Eso es importante también, o sea, incluso el clima, o sea, investiga el clima, porque si estás acostumbrado a mí me pasa, o sea, de que todo el día, por ejemplo, aquí en Chihuahua, que está la luz del sol siempre, o sea, puedes ver el cielo completo. Aquí nos alegramos cuando llueve y se nubla. Exacto. Pero si te vas a un lugar donde nada más está lloviendo todo el día y todo el año está nublado, te vas a morir de depresión, o sea, y sobre todo porque te va a faltar vitamina D, o sea. Y Por eso tenemos la piel así. Creo que eso toda, mejor puede hablar. toda la piel seca, ¿no? Por el desierto. Ya sé. Yo estoy agarrando calor ya. Y sí, a lo que me refería con el clima es de que, por ejemplo, pues en París, pues es un clima complicado, vamos a llamarlo así, porque está nublado la mayor parte del año y la parte que no está nublado hace un calor infernal, sobre todo los últimos años, o sea, sí hace mucho calor. Más que aquí. Llega a los 40 y tantos también. Ah, sí, a los 45 grados con los 45 sombrerudos tirando no, fiesta. 45 grados. Sí puede ser. No, pero por ejemplo, está húmedo y eso es lo culero. O sea, realmente 40 grados húmedo está horrible.
No, sí, Así aquí. que si investiguen eso, investiguen por ejemplo de que si les gusta vivir en ciudad o no, porque a mí sí me tocó de que Chihuahua no es una ciudad tan grande. O sea, no está llena de edificios, a lo que me refiero. Sí, o sea, ni de tráfico. puedes ver el cielo completo, etcétera. Pero si te vas a una ciudad donde son puros edificios, tipo Nueva York, París, Tokio, etcétera, y que a ti te gusta ver el cielo y no lo vas a ver, si te hace daño. O sea, investiguen acerca de la ciudad, investiguen acerca de la gente, de que si son amables o no. Por ejemplo, yo considero que los franceses no es que no sean amables, pero no son, te van a tratar con, si eres turista, te van a tratar como que, ok, te vamos a tratar bien, pero no como tú esperas que te tratemos. O sea, No tan calurosos. no. Educadamente, pero no calurosamente. Sí, o sea, te vamos a tratar de forma cordial, pero hasta cierto punto. O sea, es así como que si empiezas con tus... Va a sonar feo, pues si empiezas con tus mamadas, te vamos a tratar mal. O sea, si empiezas así como que... es que... es que los franceses por eso odian a los americanos también. De que los americanos dicen, no, es que en América nos dicen esto, en América nos tratan así. ¡En América. Sí. Y por eso en Francia así que no, pues vete a América. O sea, es así como Para que aquí vienes, es así. ¿no? Aquí es así, por eso es lo que les digo. O sea, estudia el país al que vas a ir, porque no todas las culturas te van a tratar de la misma forma que te tratan en tu país. Pues es bien diferente, ¿no? Aquí llega alguien extranjero y te lo llevas a tomar tequila a los 5 minutos de que lo conoces. Sí. Me caíste con madre, ¿no? Simplemente el hecho de que aquí, por ejemplo, si llega un extranjero y lo invitas a tu casa el primer día que lo conoces, es muy normal, o sea, es así como que chido, o sea, allá no. Allá no es normal que apenas conoces a alguien y te va a invitar a su casa, no, de hecho no, o sea, va a invitar a su casa a alguien que sí crea así como que no, pues sí es mi amigo, etcétera. Así que siéntete halagado cuando un francés, o voy a hablar por los franceses, no sé exactamente otros europeos como sean, pero de que te invite a tu casa, siéntate halagado, es así como que, ok, significa que sí te aprecia. O sea que si en el antro conoces a una chica y te invita a su casa, Eso ya es diferente. sí también te aprecia, güey. Para esa hora sí. A los 20 minutos que dures, dependiendo. Oye, pues si no es maratón, Ese monstruo, lo vas a matar. Oye, pues si es sexo, no la historia sin fin, No, pero sí, o sea. Sí. Investiguen bien antes de ir, o sea. Entonces, el clima, la cultura, el idioma. El idioma es importante. La comida. Sí, la comida, o sea. Porque Francia, gracias a Dios, o sea, Francia tiene una cocina muy buena. A comparación de otros países, porque tú has estado en Alemania, o sea. Alemania no tiene comida así como que muy variada. Todo es papa con cerdo y ya. Sí, o sea, no. Y cerdo con papa. Gracias Y a carnes Dios. frías. Gracias a Dios, Francia sí tiene una. O sea. Sí le gusta comer, o sea. Sí les gusta comer en general. Oye, si venden el pan francés allá. Yo tengo entendido ese pan cuadrado que con miel es pan francés, pero allá debe ser pan mexicano, una cosa así. Eso no pasa. Los cacahuates japoneses se llaman cacahuates mexicanos en Japón. Sí, porque se invitaron en México, de hecho. O sea. A la pena, esa no me la sabía, güey. ¿No? Sí, se invitaron en México. Se invitaron en México. No, pero por ejemplo, pero sí te encuentras cosas como esas. Por ejemplo, en Italia está la pasta Alfredo, que yo creí que era de Italia, ¿no? No, esa Allá se Es de llama Estados Unidos, digo que, cabrón, ¿qué pedo? O el sushi, o sea, los maki, yo creí que eran de Japón y no, tampoco. Creo que era un japonés en Canadá o algo así. O es como la ensalada César. ¿Que fue de qué? ¿De Ciudad Juárez o algo así? No manches. Sí, ¿Neta? sí. Sí, mira, déjame aquí lo busco en chica. Por O las César. margaritas, güey, también son de Ciudad Juárez, ¿sí sabes? Por No César manches. Rodríguez. Sí. El buen César. César García las inventó. Mira. Gutiérrez, que otro país muy mexicano. El origen de la ensalada César fue en Tijuana, güey. Tijuana, no mames. En 1924.
El creador de la auténtica ensalada César fue César Cardini, un chef italiano que Eso te emigró iba a de decir. Milano a México. Es lo que te digo, es como el sushi, que también era un japonés, pero no fue en Japón. Ajá. No el sushi, el maki, o sea, el rollito. El rollito. La comida china de perro de aquí de México. ¿Esa cómo se llama ya? Ay, Dios. Los tacos orientales de Cuernavaca. Eso sí se me hace complicado, o sea, así, ¿por qué? O sea, Cuernavaca no es muy oriental, que diga. O sea, ¿O los tacos árabes? ¿cuáles? ¿Los tacos árabes? Espera, ¿qué? Es que es prácticamente como pastor, güey. Es como un kebab o algo así. Sí, es como un No kebab. mames. Ah, qué pedo, eso no sabía. Yes, sir. Ay, yes, sir. No, pero sí, o sea, creo que sería lo principal. O sea, cultura, comida, clima, idioma. O sea, serían los precios. Y en cuanto a burocracia y papeleo y esas cosas, Neta, Francia tendrá sus problemas de burocracia, etcétera, pero son. ¿sí son accesibles con nosotros o no? Neta, si te quieres ir a Europa, y realmente es un consejo que les doy, o sea, váyanse a través de Francia. Porque Francia, o sea, ya vivir completamente en Europa, etcétera, porque Francia tiene esta, no sé, ley con los inmigrantes de que si estudiaste en Francia o si te quedas en Francia después de 5 años, si estudias en Francia una maestría, por ejemplo, de 2 años, después de que termina la maestría, 2 años después, puedes obtener tu nacionalidad francesa. Nacionalidad. Si son de que te fuiste allá a trabajar, etcétera, después de 5 años, puedes pedir la nacionalidad francesa. Alemania no es tan accesible, España no es tan accesible, Francia sí. O sea, en ese sentido, sí les recomendarías de que si se quieren ir a Europa, Francia es una buena opción. O sea, y en cuestión de racismo, etcétera, a menos que seas árabe, lo siento franceses, pero neta. Pero se pasan con los árabes ahí. No, tienen sus razones, o sea, no es ser atentados, yo he escuchado historias de que en un estadio sí. explotaron, O sea, no me acuerdo. No es que sean racistas, pero pues obviamente hay muchos árabes que sí son como que extremistas, o sea, no todos, porque realmente Sí, es como en todas las me he culturas. topado muchos árabes que neta son muy chidos, o sea, me caen muy bien, los marroquíes me caen muy bien, pero no todos son así, o sea, Sí, obvio, pues, por unos cuantos la llevan todos. Al Pues es final y el al grupo cabo. extremista, ¿no? Los talibanes, estos Sí, son los sí, que o sea, andaban haciendo sí. O sea, por un grupo de personas la llevan todos, o sea, realmente, pero los árabes. Los aquí no llevamos la bandera de nuestro país, que aquí no sé si en Europa dirán de nosotros que somos sicarios y cosas así por el estilo. Somos los del cartel. Sí, de hecho, sí Nos me han tratan dicho con mucha. respeto, ay. No, intentan jugar contigo y sí, a veces sí se pasan como que, ay, sí lo sentí muy racista. Y tú no puedes pasarte así de, ¡cuidado! ¡Ay, No, sí, ¡Ay, se me puede ir el yo dedo! personalmente yo sí lo tomo así como con humor, pero sí conozco a otros mexicanos que no tanto. O sea, pero por ejemplo que me dicen de que, ay, no manches, de que te conocen, México, también de repente están muy pendejos y te dicen, Pablo Escobar, y yo, no, güey, eso es Colombia. Te mamaste, o sea, si te mamaste. Dime Pancho Villa, Sí. Y hay otros que te dicen, ay, güey, pues están todo el pinche día, ahí en un pinche nopal ahí con el sombrero, así como que. sí nos ponen los gringos en sus Sí. películas. Es que, Toda pura tierra. Es que no conocen tanto de México y lo que conocen son a partir de las películas sí, gringas Estados Unidos. y ese es el problema realmente, o sea, pero la cultura mexicana no la conocen y los que conocen México conocen Cancún, o sea, es así como que playas. Sí, está bien bonito. Sí. Cancún. No, O San no les Miguel de gusta. Allende. ¿No les gusta Cancún? No les gusta porque los pendejos se quedan en Cancún y no van a otros lados y dicen, no, pues que todo se ve como que muy americano, se ve todo como que muy. Se quedan en la zona hotelera, pero no van a Tulum y no van a Chichén Itzá. No. O sea, Pero los que van para esos lados ahí se quedan a vivir, güey. Sí, me ha tocado. sí, exacto. Por eso, y de hecho, ay, güey, neta, yo quisiera poder hacer lo que muchos franceses hacen, porque muchos franceses después de sus estudios dicen, voy a tomar un descanso y se van 1 año de viaje por América Latina.
no sé dónde sacan dinero, no sé qué chingados hacen, pero un año se van por la América Latina y conocen Perú, Toda Argentina, tarjeta Chile. tope. O sea, Bueno, es que también acá está muy barato todo. pues sí, o sea, pero es que son tan atrevidos que realmente incluso de que, ok, pues no tengo tanto dinero, tengo para el viaje, y allá encontré una asociación donde puedo trabajar, etcétera, y así se la llevan. O sea, literalmente. así se la- Hostales, haciendo... Hostales, sí. o sea, es que No yo tiene- como mexicano y como sé cómo están las cosas, o sea, sí la pensaría pues por la inseguridad, etcétera, ya como no tienen este filtro de que les puede hacer daño, dicen, pues vamos, o sea, a estar tranquilo. Llegué a este lugar llamado Michoacán. Donde hay unas buchonas. Oye, ¿ya en Francia no hay inseguridad? Creí que ibas a decir que si no hay buchonas, pero no. Tampoco. O sea, yo no- he escuchado que en París hay muchos que se tumban tus carteras, pero... En Francia sí hay inseguridad, obviamente, como en todos los países. Pero es diferente. O sea, hay mucha extorsión. Mucha extorsión. Tenemos fotos de ti encuerado con una chava y No, vamos a arruinar tu matrimonio. Ay. No tanto ese estilo, pero más como que vas en la calle y de que te piden, por ejemplo, algunas personas te piden firmas, así que no, para una asociación para niños, pero todo puras mentiras. O que vas ahí en París también y que te ofrecen pulseras y después ya te están cobrando la pulsera. De hecho, te la ponen ahí. Ya dicen, Quítame esta mierda. 20 euros por la pulsera y luego pinche pulserita. Y así se la llevan, o sea, y hay muchos, sobre todo en el metro de París, hay muchos carteristas. O sea, de que los turistas van todos felices ahí con sus mochilas, etcétera, y pues ponen así como que sus pertenencias pues ahí en las bolsitas de al lado, etcétera, porque piensan de que no, pues en Europa nadie roba. Y no, o sea, pues los carteristas nomás la agarran, etcétera. A veces abren la mochila y sacan cosas. O sea, y sí es muy común. O sea, tienen mucha maña. Sí. ¿Viste el jorobado de Notre Dame? Pero también si la encuentran, son honestos y las devuelven, ya es lo que le pasó a Ana. ¿Sí? O sea, si lo callan en el acto, Ah, le dicen, espérate. ay, disculpe, joven. No, espera. Fue un accidente. Espérate, es que esto es en París, o sea, hablo de París. Este caso, que fue de una amiga que fue a visitarme, fue en Ámsterdam. Ah, no, pues. Neta, los holandeses, Ah, ya es otra neta, cultura. mis respetos para los holandeses, porque ya había escuchado historias de un amigo, por ejemplo, que me decían de que no, pues que yo olvidé mi laptop en el aeropuerto y fui a objetos perdidos, y alguien lo recogió y lo puso ahí y nada, o sea, como si nada, y dije, ok, está bien. Y fui a Ámsterdam con una amiga a visitar, y ahí pues nos fuimos a un bar, etcétera, y perdió su cartera porque pues se le cayó, o sea, y alguien lo recogió y lo llevó a objetos perdidos de Ámsterdam, y yo ya sabía la historia de mi amigo de que no, pues de que había recuperado su laptop, etcétera. Y dije, no, pues aquí son chidos, o sea, tú no te preocupes, vamos a seguir con el viaje. Nos fuimos, el fin de semana de todos los objetos perdidos estaba cerrado, fuimos a Berlín, nos quedamos allá un rato, bla, bla, y luego ya regresamos para el lunes. Fuimos a objetos perdidos y literalmente la cartera estaba intacta, o sea, como que ni siquiera la habían abierto, o sea, nomás las personas de objetos perdidos la abrieron para ver la identificación, asegurarse que sí era la persona y ya. Fíjate que esa es la impresión que yo tengo de Europa por cuando fui a Rumanía y cuando fui a Alemania. Y siento que por eso son potencia mundial. O sea, como que las personas tienen una mentalidad muy diferente a la que está aquí, al menos en México. Porque aquí se educa mucho con, pues, chingate al que se deje o cosas así por el estilo. Ladrón te roba, ladrón tiene 100 años de perdón. Pero como que hay una cultura... Yo en México, yo odio la frase de el que no tranza no avanza. Yo la odio un chingo. ¿Quién inventó ese pinche refrán? Porque realmente no es necesaria, o sea, realmente no es necesaria y... De hecho te atrasa. Sí, te atrasa, o sea, no necesitas transar para llegar a un punto alto en que tú te sientas bien, porque al final del cabo yo no puedo decir de que un CEO es mejor que otra persona. Es donde tú te sientas bien es donde quieres llegar. Y aquí muchas personas, yo a veces pienso así como que, oye, ¿y por qué chingados? O sea, ¿cuál es el puto beneficio de llegar a donde tú estás habiendo pisado a todas estas personas? O sea, realmente yo no quiero eso, o sea, jamás, nunca he estado con esa visión, la verdad.
Y ahorita con los partidos políticos lo vemos, lo siento, pero es la realidad. La neta, sí. Pero siento que la realidad es lo contrario, ¿no? O sea, que mientras más ayudas a más gente, hasta la misma gente te va ayudando a ti para que tú vayas creciendo. Sí, exacto. Y tú los ayudas a ellos a que crezcan y se hace así como... Yo no sabía, porque pues uno no sabe la importancia de los contactos y estar bien con las personas, quedar bien con las personas, etcétera, hasta después de muchos años que realmente muchas personas que tengo, neta, gracias a Dios, que me aprecian, etcétera, y que me dicen, oye, güey, si necesitas algo, me dices, o sea, yo lo hago con gusto, etcétera. No es de que vayan a hacer cosas ilegales por mí, pero sí es así como que, oye, pues que si yo, por ejemplo, de que si estoy buscando trabajo, etcétera, como pasó con mi, yo fui a Francia, hice mi maestría, regresé a México un año porque tenía Conacyt, pagué mi deuda con Conacyt y después me quería volver a Francia. Le dije a mi ex tutor en ese momento, de que, ok, quiero regresar a Francia, etcétera, y me dijo, ok, pásame tu currículum. Y yo, ok, está bien. Leí mi currículum, el día siguiente me llamaron y fue así como que, ok, ya, o sea, de que ya estoy contratado, etcétera, y ya me fui a Francia. O sea, todo eso en menos de un mes. De que embajada, todavía tuve que ir a la embajada de México, etcétera, y me fui en menos de un mes a Francia. Y todo chido. porque yo soy partidario de que tu trabajo habla por ti y hacer las cosas de forma honesta es mejor que subir a la cima de forma honesta, más a la cima de forma honesta es mejor que subir a la cima de pisoteando personas, o sea, porque en algún momento de todas formas va a ir contra ti, o sea, y subiendo de forma honesta, al menos tu integridad está intacta y tu mente está bien, o sea, no importa lo que pase. La conciencia. La conciencia. Bueno, chicos, ya para ir cerrando, nomás si quieren decir una frase que quieran decirle a las personas que nos ven, que nos escuchan, algo que quieran dejarles y pues ya compartir, si quieren que se contacten con ustedes, alguna red social, si quieren pedirles algún consejo o si ustedes las tienen muy privadas sus redes sociales, como gusten. Pues yo no tengo redes sociales. Les pueden encontrar como... Pero no hay problema. Tal vez me pueden contratar a través de nosotros. Una pregunta. Perdón. Y yo simplemente les diría que sigan aquello que les gusta hacer. O sea, yo no esperé llegar a Francia, solo llegué. O sea, y llegué buscando aquello que realmente a mí me interesaba hacer. O sea, lo busqué por pasión, se puede decir así. Y ahí es donde terminé. O sea, realmente yo creo que aquello que deseas realmente de corazón, si le pones el esfuerzo necesario, vas a llegar ahí. Beto, ¿te gustaría decirle algo? Sí, pues agradezco la oportunidad de estar aquí, la invitación. Qué bueno que vinieron. Ya sé. Y pues no, tampoco estoy activo en redes, pero ahí en Rivera me pueden encontrar. De 8 a 8 todos los días, allá me encuentran. ¿Qué es el Cebetis de Rivera? El CECI. El CECI. Y pues ahí andamos. ¿Quieres dejar un mensaje a tus chavos? No se droguen. Échenle ganas, por favor, échenle ganas. Ya dejen esa cosa. Miren, si le echan ganas, van a llegar a Francia, Exacto. Chidote. Ya después se pueden drogar, no hay problema. Pero en ese momento. Pero se drogan en Francia. En países que sean legalmente. Sí, también. Van a Amsterdam. Obviamente. Gánenselo. Gánenselo. Sí. Alan, ¿quieres comentar algo final o? No, realmente he estado disfrutando mucho la conversación y todos los comentarios de Luis. Entonces nada más agradecerles, chicos, por haberse dado el tiempo para estar aquí con nosotros. Gracias por la y pues por compartirnos toda la experiencia. La verdad estuvo muy chido. Gracias. ¿Meli? No, pues igual, agradecerles. La verdad, ha sido los capítulos más amenos que hemos tenido. Podríamos seguirle aquí. Horas y horas. Yo creo que Entonces, para la alcohol. próxima vez que ande por aquí, yo creo que hay que invitarlo, que sea un invitado recurrente para la próxima. Perfecto. Entonces sí, muchas gracias por haber acompañado aquí al podcast y pues, muy buenas experiencias. Bueno, chicos, sus redes sociales.
Chavimón, tu amigo Nacho. Chicos, como siempre, invitándoles a que se suscriban, les den like, nos dejen sus comentarios, sugerencias y sus preguntas. También para recordarles, ahí tenemos el nuevo proyecto, el canal de YouTube de tu amigo Nacho de viajes. Por ahí nos vemos. Y gracias de nuevo. Mucho amor para todos. 2 besos en cada mejilla como los franceses. Y el tercero. No, es que El depende de tercero la donde mejilla. quieran ahí. Meli, Todo lo que Meli, tus redes sociales. Ya se la saben, a mí me encuentran en todos lados como Meni05J, la red del negocio Flying Freedom. Próximamente libro, así que vayan a buscarlo. Próximamente les diré cuándo. Pero tu destino de la SIM ahí en Amazon. Bueno, ya se lo saben, a mí me encuentran en todos lados como David Paz, Paz DSP, en todos lados ya, cualquier red social. Las redes sociales de nuestra banda Carga Positiva, ahí en cualquier plataforma de música y redes sociales. Y las del negocio pazcompany.com y todas las plataformas de redes sociales de Paz Company. Bueno, les agradecemos infinitamente, chicos, por darse el tiempo estando de vacaciones. Estando de vacaciones. Pero estando desde bien lejos, por fin te pudiste dar la vuelta después de tanto tiempo. Esperemos verte en la boda de nuestra amiga. Y pues, gracias, Beto, también por darte la vuelta, a pesar de que mañana les vas a poner más tarea a tus chavos. No va a haber clase, pero va a haber tarea. Y bueno, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Pregunta! Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta!